Vamos a cantar en Jesucristo el Rey de Paz. En Jesucristo el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Vamos a orar antes de iniciar. Oremos. Amado Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí delante de ti, Señor. Padre, te alabamos y glorificamos, Señor, porque eres bueno, Señor. Dios fiel, amoroso, gracias porque desde el principio tú prometiste, Señor, enviar tu simiente santa, Señor. Aun cuando el hombre falló, Señor, delante de ti, tú nos redimiste, Señor. Esta promesa de Génesis 3:15 que se cumplió, Señor, una vez en Mateo, Padre, hace 2000 años atrás, cuando Jesús vino, Señor, el Cristo, y cumplió la obra en la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es. Ahora todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, Señor. Es por eso que estamos delante de ti, Señor, redimidos a través de su sangre. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión, Señor, sea nuestra todos los días de nuestra vida, Padre. Te entregamos este tiempo, Señor. El mensaje que tú tienes preparado, Señor, transmítelo, Padre. Danos la llenura de tu Santo Espíritu, y que a través de tu palabra podamos recibir fuerza espiritual, podamos recibir sanidad espiritual, Señor, sanidad de los pensamientos, sanidad de las raíces, Señor, y hacer tu voluntad en esta tierra, cumplir con la misión que tú nos has dado, Señor. Al mensajero dale tú la llenura de tu Santo Espíritu. Siempre, Señor, restaura en él los 5 poderes, Señor. Y que este mensaje pueda unirnos, Señor, con un corazón, con todo el corazón, y continuar hasta que tú vuelvas haciendo tu voluntad. Te entregamos todo este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Hola,
Me llamo Johan, soy asistente de pastor de la iglesia de Hana en Tegu y ahora mismo estoy sirviendo en el departamento de multietnias y dentro del departamento de multietnias está en la categoría de el culto en inglés. Estamos también haciendo mucho ministerio junto con Latinoamérica. Y a los que no saben, soy el hijo del pastor misionero Park, el segundo hijo, y hoy tengo el tiempo para compartir la palabra. Y hoy, día 28 de domingo, es el mensaje púlpito. Primero veamos la lectura bíblica, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Vamos a leerlo todos juntos. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Amén. El título del día de hoy del mensaje púlpito es Mi Evangelio y la vida. La lectura bíblica es Efesios capítulo 5, 15 al 17. Mi Evangelio y mi vida. Veamos la introducción primero. Nosotros cuando estamos en el transcurso de nuestras vidas, siempre vamos a tener pruebas, también tentaciones. Pero antes de entender de por qué Dios nos da las pruebas y por qué Satanás nos da las tentaciones, es para que nosotros tengamos la conclusión en la palabra. Todos saben que las pruebas son dadas por Dios y las tentaciones son dadas por Satanás o el diablo. Pero algo que tenemos que saber es que ¿por qué Dios nos da las pruebas? Vamos a ver a Abraham. Dios le dio la prueba a Abraham diciéndole, ve a darme sacrificio de tu hijo Isaac. Ve al monte de Moriah y dame tu hijo. ¿Y qué pasó al final en ese evento, de esa prueba? Abraham tuvo la decisión completa en la fe, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahí también se restaura y se comparte, se proclama que la palabra, y esta palabra, el núcleo que es el pacto, ¿no? El pacto es Cristo. Y fue mostrado a Isaac y a Abraham el cordero, ¿no? Que fue preparado en vez de Isaac. En todas las pruebas que Dios nos da es para que se manifieste la obra de ¿quién? De Cristo. El Antiguo Testamento fue para que se manifestara el cumplimiento de la promesa del pacto. Pero ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y dentro de ese itinerario, ¿no? Dentro de ese transcurso, ¿no? Y Dios nos ha dado esta bendición, que es Cristo. Por eso las pruebas es muy importante en nuestra vida. En estas pruebas tenemos que siempre tener la decisión y la confesión de fe. Entonces, las tentaciones, ¿qué tenemos que hacer con las tentaciones? A lo largo del mensaje púlpito el día de hoy veremos qué tenemos que hacer en la verdad ante estas tentaciones.
solamente veamos la referencia en Mateo capítulo 4, 1 al 11. Esto es la referencia de hoy de cómo podemos ganar y por qué tenemos que tener también en cuenta sobre estas tentaciones. Y en la segunda parte de la introducción es, ¿qué hizo Jesús cuando llegó en esta tierra y comenzó su primer ministerio? Antes de comenzar, dice en la palabra que Él recibió la llenura del Espíritu Santo y también fue conllevado o llevado por el Espíritu Santo. En otras palabras, le podemos decir esto como la guía del Espíritu Santo. ¿Dónde podemos ver esto en detalle? En Mateo 4, 1, 1, 11 y también en Lucas capítulo 4, versículo 1. Veamos en Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué sucedió en el Jordán? Fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Y esta llenura del Espíritu Santo se muestra ¿de qué manera? Dice que el cielo se abrió y vino la paloma, ¿no? La paloma no es que es el Espíritu Santo, pero es una parte simbólica de que el Espíritu Santo vino lleno en Jesús. Así comenzó el primer ministerio ¿de quién? De Jesús. Lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo que recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Y por qué tiene que recibir la guía del Espíritu Santo? Porque lo que se había prometido en la palabra, que Dios iba a venir como hombre, ¿a salvar quién? A la humanidad. En otras palabras, el verbo hecho carne. Lo que fue prometido en Deuteronomio se cumplió también en el Nuevo Testamento. Por eso es que Jesús tenía que recibir la llenura del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Porque sin eso jamás podría ganar las tentaciones o tener la potestad de ganar sobre todas las cosas. Por eso nosotros también como obreros y también como creyentes, es muy importante que nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir esto? Veremos después en la palabra. Entonces, en conclusión de por qué todo Dios nos da las pruebas y por qué Dios a través de las tentaciones que Satanás utiliza, ¿por qué es que nos da todo esto? Para que seamos testigos. ¿Testigo de quién? De Cristo. No estamos hablando de testigo de Jehová, testigo de tal aquello. No es solamente un nombre. En otras palabras, este es tu testimonio. Pero muchas personas cuando dan su testimonio siempre hablan de su vida, de lo que hicieron, qué sucedió, pero nadie casi habla de quién. Del protagonista de todas las cosas, que es Cristo, ¿no? Y todas estas pruebas al final de todo te conllevarán y serán la conclusión para las bendiciones. Dios no desea que tú vivas de una manera pobreza o digamos triste o en problemas. Dios desea que sus hijos estén en las bendiciones. Y esto lo vemos en las 7 identidades y potestades.
Y no tenemos que olvidar eso. Si olvidamos eso, en otras palabras, Dios te dará continuamente pruebas. Pero si ustedes ven en la Biblia, las pruebas no son siempre bonitas, ¿no? Tú puedes llegar a sacrificar a tu hijo, puedes ir como esclavo a Egipto, puedes ser perseguido por tu propia familia, puedes tener eso. Entonces Dios desea que tú te des cuenta de esto y que seas testigo solamente y únicamente de Él. Ahora vamos para el contenido. Entonces, para que nosotros tengamos la seguridad y también nuestro estándar de mi evangelio. Pablo confesó de que no es el evangelio, dijo mi evangelio. ¿Pero qué tiene este evangelio personalmente con la vida? Muchas personas viven de esta manera, ¿no? Evangelio no tiene relación con su vida. Entonces, aquí hay un yo y aquí hay otro yo. Y a esto le decimos a veces dos clases de vida, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a que nuestros remanentes, nuestros creyentes, puedan tener no esta indiferencia, pero que el Evangelio es igualdad? En otras palabras, equivale a ¿qué? A tu vida. Es lo mismo. El Evangelio es vida. Por eso hay cosas que tenemos que ver en detalle y con cuidado. ¿Por qué? Primero de todo, lo primero que tenemos que ver como detalle es ¿qué es el estado del incrédulo? ¿Qué es el estado del incrédulo? Si alguien le pregunta a un remanente ahora mismo, le va a decir 6 estados del incrédulo. Es cierto, 6 estados del incrédulo. Pero cuando van al campo, se olvidan de esto, que el campo está en el estado del incrédulo. En la iglesia sí se dan cuenta que es el estado del incrédulo, pero afuera de su escuela o en el campo afuera, se olvidan de esto. Entonces, el problema no es que memoricen los 6 estados del incrédulo. Lo que tenemos que enseñarles es qué es la conclusión del estado del incrédulo. ¿Y cómo podemos mostrarle esto? A través de la palabra, a través de las circunstancias que ellos pasan a través de muchas cosas que suceden en su vida. En otras palabras, le conectas esto con su vida. La necesidad del Evangelio. Pero nosotros deseamos siempre de que memoricen primero, ¿no? Claro, la primera etapa es que lo memoricen. Pero lo más importante que es, necesiten ellos la necesidad de este campo, de por qué tienen que ver este campo de esta manera. Por eso tienes que verlo con detalle y con cuidado. Entonces, la segunda parte, ¿qué es lo que tenemos que ver también con detalle y con cuidado? Cristo. Muchas personas dicen cristocéntrico, Cristo mi vida, Cristo, ¿no? Pero no solamente Mateo 16, 13, 20. Recuerden, siempre la confesión de Pablo, siempre había un término que se llama mi evangelio, Cristo en mí, yo en Cristo. En otras palabras, siempre Pablo tenía esto, siempre conectado.
En Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, ¿no? Juntamente crucificado. A veces me pregunto, si Pedro confesara Gálatas 2:20, más probable habría dicho él, el Cristo que murió por mí. Ya yo no tengo que morir. Él murió por mí. Creo que tal vez hubiera dicho esto, ¿no? O tal vez hubiera dicho, no merezco esa cruz. Pero Pablo, ¿qué confesó? Yo estoy juntamente crucificado en Cristo. ¿Ven la diferencia? A nuestros remanentes tenemos que enseñarles y hablarles de esta palabra de esta manera. En otras palabras, hasta tenemos que cambiar la forma de decir las cosas. ¿Por qué es tan importante ver a Pablo? Porque Pablo se conectó y se concentró de acuerdo a qué campo? A las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Donde habían los remanentes. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué tiene relación esto? La personalización. Todos los creyentes necesitan la personalización. No solamente el pastor, no solamente el asistente de pastor. Todos necesitan la personalización. ¿Cuál es la tercera parte que tenemos que ver con detalle? Tenemos que ver con detalle la bendición del creyente. Y esto siempre lo tienes que conectar ¿con quién? Con la oración. La única forma de disfrutar esta bendición en cualquier momento, en cualquier situación, es a través de la oración. Aunque tú estás en el estado de coma en tu cama, aunque tú no puedas hablar, lo que puedes hacer siempre es la oración. Tenemos que disfrutar de esta bendición del creyente 24 horas. Dios no nos dio esta bendición para que la disfrutemos solamente cuando pasan cosas buenas o solamente cuando pasan cosas malas. No, Dios desea que disfrutemos de esto 24 horas. ¿Por qué? Porque Dios está junto con nosotros siempre y para eternidad, ¿no? Si el concepto de Dios es siempre, entonces esta bendición, en otras palabras, del creyente está 24 horas abierta, ¿no? Aquí en Corea hay muchos mercados de 24 horas. Cualquier momento puedo ir. Me siento como, tengo hambre, voy. Necesito algo, voy. Siempre está disponible. Pero como Dios transciende todo tiempo y espacio, sus bendiciones siempre están abiertas. 24 horas. Entonces la única forma de disfrutar esto es a través de la oración. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos orar. Pero si me duermo no estoy orando. Bueno, si duermes y escuchas la palabra, estás disfrutando también. Tu mente está escuchando, tu espíritu está escuchando. Hasta que tú mueras, podrás orar continuamente. ¿Cuál es la cuarta parte que tenemos que ver en detalle? Tenemos que sin duda ver con detalle y con cuidado las bendiciones del evangelismo. Esto no es el concepto de que si evangelizo voy a obtener algo. No, esta bendición del evangelismo estás ahora llegando a suplir ahora mismo el rol que tú tienes en esta tierra. Dios te ha llamado como quién, ¿cómo te ha llamado Dios a ti? Como evangelista, ¿no? Digamos que si yo tengo un doctor en mi trabajo, en un hospital, y yo no le doy el rol o el trabajo como médico, ¿cómo se sentirá ese doctor? Graduado, 10 años de estudio, y por más de 20 años no le dejo tratar a ningún paciente. ¿Qué va a pasar con ese doctor?
¿Estará feliz o estará triste? Seguramente se va a ir de ahí, ¿no? O seguramente va a estar triste. Si el evangelista no entiende de por qué tiene que evangelizar y no lo llega a poder hacer, jamás va a entender qué es la bendición del evangelismo. Por eso el evangelista tiene que estar en el campo. En la casa también se puede hacer el evangelismo, ¿cierto? Pero el campo no es un concepto físico. El campo es tu estándar. El campo es el corazón que tú siempre tienes. Pablo siempre deseaba ir a otro campo. Pablo ni siquiera había llegado a Roma. ¿Y qué dijo? Después de estar en Macedonia, ¿qué dijo él? Me es necesario ver dónde. Hasta Roma. Pero no había llegado todavía ahí. Y no sabía cómo llegar ahí todavía. Pero él confiesa eso porque su corazón siempre estaba ¿en dónde? En el evangelismo. Pablo no se quedaba en una región toda su vida. 2 años, 3 meses, 2 semanas, cada día sabático, y se iba, ¿no? Levantaba a los discípulos y se movilizaban. Esta es la bendición del evangelismo. ¿Y cuál es la parte que tenemos que ver con detalle y con cuidado? Con la oración. Después, si se da la oportunidad, quisiera hablar un poco más de la oración, pero veremos cómo Dios llega a darnos la oportunidad, ¿no? La segunda parte. ¿Qué es lo que tenemos que tener como fundamentos? En otras palabras, lo fundamental. O podemos decir esto, lo básico. Para que este evangelio sea mi vida también. ¿Qué será? La primera parte fundamental es en la parte espiritual. En otras palabras, tenemos que tener algo básico, fundamental en la parte espiritual. ¿Para esto qué es? Tienes que ver ahora. En otras palabras, el hoy. Ahora es muy importante. ¿Qué estás pensando ahora? ¿Qué estado espiritual tengas ahora? Es muy importante, ¿no? La segunda parte, tienes que conectar todas las cosas en la oración. Y en las noches, cuando terminas tu día, tienes que poder llegar a recordar lo que sucedió y terminarlo con oración. Esto es la parte fundamental en nuestra parte espiritual, porque nosotros necesitamos recibir la guía de Dios en cualquier situación. Hasta que estés vivo, tienes que recibir la guía de Dios. Cuando mueras, vas a estar siempre con Dios. Ya no necesitas recibir la guía. Ya estás con Dios siempre. Si no quieres recibir esto, es mejor que vayas rápido al cielo, ¿no? Pero eso es lo que Dios no desea ahora mismo. Dios quiere que tú cumplas el deseo y la voluntad que Dios tiene para cada uno de nuestros creyentes en nuestra iglesia, ¿no? ¿Y cuál es la segunda parte fundamental en esta parte del Evangelio? Es la parte mental. La parte mental podemos tomarlo en la manera de la forma de pensar. ¿Qué forma de pensar tenemos que tener fundamentalmente? Tenemos que saber leer. No solamente lee un libro, Ubaldo, o lee un libro, tal. Tenemos que decirle de cómo leer y por qué leer. También igualmente con la Biblia. No solamente decirle, bueno, hoy en la noche léete la Biblia. El remanente va a decir, un remanente que de verdad quiere crecer, ¿no? En la fe. Dice, está bien, voy a leer la Biblia. Pero no sabe cómo y tampoco por qué. Tenemos que enseñar lo fundamental, lo básico. No solamente leer es suficiente. Tenemos que tener
estudios. Esto no es solamente para los estudiantes, para los obreros también. Tienen que estudiar sus campos, tienen que analizar sus campos. Todas las cosas son estudios. En otras palabras, estás dispuesto a aprender el campo, aprender lo que Dios desea que tú quieras que aprendas sobre esa persona. Tienen que recibir, en otras palabras, a través de los estudios, la fuerza espiritual. Siempre. Siempre tienen que recibir la fuerza espiritual antes de estudiar. ¿Qué parte fundamental también tenemos que tener es cómo ves tu trabajo ahora mismo? Es un trabajo cualquiera, es un común y corriente. No, Dios te dio un trabajo no para cualquier cosa. Si eres un líder laico, sin duda hay una obra y un plan de Dios que tiene en tu trabajo. No es tal vez evangelizar a tus amigos o compañeros del trabajo, pero Dios te ha dado este trabajo para que tú siempre estés ¿en qué? En oración. Porque lo único que puedes hacer ahora mismo en esta época de tantos desastres y tinieblas es la oración. ¿Cómo está la imagen de los cristianos últimamente? ¿Está bueno o malo? No está bueno. Que tú le hables de la fe ahora mismo a ellos, lo primero que te van a decir es, tú mismo cambia primero. ¿Qué me estás hablando a mí? Mírame a mí, a mí me va mejor que tú. Por eso la oración es nuestra arma principal. ¿Y qué dije? ¿Qué es la oración? Conectado 24 horas. Dios te dio un trabajo para que te recuerdes para que ores. Dios te da todas las situaciones para que recuerdes que tienes que orar. Dios te da pruebas y tentaciones para que recuerdes que tienes que orar. Todo es para que recuerdes que Él está junto contigo. Y esa es la oración. ¿Cuál es la tercera parte fundamental y básico que tenemos que tener? Yo me agregué esto porque creo que es muy importante. La parte física o lo físico. Es algo difícil, pero tenemos que tener ejercitación. Yo creo que es mejor que comiencen a pensarlo más y más. Y los que han pensado mucho ya pueden poner en acción un poco la ejercitación. Y también, este mensaje la verdad lo preparé más también para los creyentes, sí, pero también más a los remanentes. Entonces, si tienen hijos y si tienen a niños remanentes alrededor de ustedes, transmítanselo. Tienen que transmitirlos. No solamente quédense con ustedes mismos, transmítanselo con otros. Esto es muy importante también. La hora de dormir. Todos los jóvenes sufrimos de esto, ¿no? Dormir temprano. ¿A qué hora es dormir? Exactamente no hay una hora. Pero lo que el misionero Park siempre me había enseñado cuando era mucho más joven, me decía, si al día siguiente te afecta tu estado físico, lo que haces hoy, tienes que llegar a balancear ese día. Siempre me decía eso. Igualmente me decía eso, igualmente no lo hacía. Pero mientras más estoy ahora creciendo y tengo más edad, me doy cuenta que necesito tiempo más en el campo y necesito energía. Entonces, ahora sí sé por qué más o menos es importante la hora de dormir. Y si al día siguiente estoy cansado porque me dormí muy tarde, digamos, bueno, es mi culpa. No le culpo a nadie. Tampoco culpo a Dios. Me doy cuenta, tengo que restaurar. Y también todo esto es para restaurar un ritmo. Esto es lo más importante, el ritmo. Así que espero que ustedes
puedan entender que lo fundamental, esto es lo básico, es lo que tenemos que siempre tener. La tercera parte. El Evangelio y mi vida. Recuerden siempre este signo. El Evangelio es tu vida. Tu vida es el Evangelio. A veces lo quieren ver a una parte nada más. No, Dios me tiene que ver a mí nada más. Otros dicen, yo solamente a Dios. No, si es igual mi vida con el Evangelio, viceversa. Entonces aquí hay una comunicación, una conexión. Estás disfrutando, en otras palabras. Por eso, esto no es una tarea, pero es una asignatura. En otras palabras, tienes que hacerlo por lo menos una vez al día. La tarea lo puedes hacer un día antes de entregarlo. Pero las asignaturas, porque en inglés se dice task, pero en español lo traduce como más o menos asignatura. Task, en otras palabras, por lo menos tienes que suplir lo que tienes que hacer ese día para que puedas vivir. Ustedes todos trabajan, algunos que trabajan ¿cuántas horas? 8 horas al día, creo que es. Si no suples las 8 horas que pasan, te descuentan, ¿no? Es lo mismo. Esto siempre tienes que hacerlo. O si no, no es que se va a descontar, sino que todas las tentaciones y pruebas que recibas, lo vas a recibir como problema del mundo, problema de esa persona, problema mío, problema de la familia, problema de amigo. Todo lo vamos a hacer así. Pero nosotros tampoco queremos estar en ese estado, ¿no? Por eso, todos los días, haz esto. Conversa con Dios. Hablen con Dios. Y ahí te darás cuenta de qué. De tu molde antiguo. Usted, si yo le digo a alguien ahora mismo, este es tu molde antiguo, más que te lo digan, no lo vas a aceptar, aunque es tuyo. Eso es la realidad. Pero cuando tú conversas con Dios, tú te das cuenta de tu molde antiguo. Yo tengo muchos moldes antiguos, yo lo reconozco, pero aceptarlo es difícil. Porque si yo lo acepto, siento que las personas me van a detestar o se van a alejar de mí. Pero si tú conversas con Dios, Dios te va a dar cuenta de este molde antiguo. Y ahí tú ¿qué comienza? No a decir, voy a buscar un nuevo molde, no. Esto es lo que tú haces. Vas a ofrecer una oración ante Dios. Y esto es lo que significa tener un nuevo molde. ¿Entiende? Ofrecer y dar es totalmente diferente. Ofrecer significa que hay alguien en control. Que hay alguien que tiene todas las cosas en su mano. Y tú se lo estás ofreciendo, no porque Él necesita de eso, sino que tú estás entendiendo que Él suple todo. Eso es lo que significa ofrecer. Y la parte más importante de ofrecer es acción de gracia. Ofrece la oración. Y ese es el nuevo molde. El nuevo molde es acción de gracia. No es una nueva estrategia. No es nueva vida o nuevo apartamento. Nuevo fuera coronavirus. No, eso no es el nuevo molde. El nuevo molde es en cualquier momento estás en acción de gracia. ¿Entienden? Entonces, de aquí te darás cuenta ahora
Los temas de oración que te da ¿quién? Dios. Ya no son mis temas. Ya no son mis propios estándares. Exactamente es lo que Dios desea. Cuarto, quiero que ustedes tomen en consideración esta parte. ¿Por qué? Porque ustedes son todos importantes. No le des un trato especial a tus problemas. No le des un trato especial a tus problemas. ¿Por qué? Porque Dios no te lo dio porque tú eres especial de una manera, porque tú tienes una parte, una característica. Si hay algo especial en nuestra vida en los ojos de Dios, es que somos sus hijos. Punto y final. Pero que ustedes le pongan el problema como un trato especial, te estás olvidando de quién eres. Ustedes son hijos de Dios. No se enfoquen en sus problemas. No tomen especialmente algo. Vamos a concluir la palabra. ¿Se verá acá abajo también? Bueno. Es que el español es un poco más largo. Así que me quedé corto en el tablero, pero veamos la conclusión. Mi evangelio y la vida. Se pueden olvidar de todo el mensaje, pero 3 cosas solamente recuerden. Confiesa, con tu boca. Confiesa con tu boca. Esto es todo antes de orar, ¿ok? No estoy diciendo cuando estés orando. Antes de orar, confiesa con tu boca. Y segundo, confiesa con algo escrito. Y la tercera es, confiesa con alabanzas. Esto es antes de orar. Antes que empieces a decir, Señor, gracias por... Primero, confiesa con tu boca. Puedes usar un versículo bíblico, puedes confesar lo que tienes en tu corazón. Después, confiesa con algo escrito. Escribe algo que tú tienes en tu corazón. Escribe de esa persona que tú quieres evangelizar. Confiesa con las alabanzas. Prefiero que mejor no canten ahí. Solamente escuchen. Y oren. ¿Dónde vemos esto? Con la vida de David, ¿no? David, la confesión de David de Salmos 23:1, muchas personas lo utilizan como oración, ¿no? Pero para David no fue en la verdad una oración así. Ahí en la palabra no dice que se arrodilló ante Dios y cerró sus ojos y empezó a orar y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras él estaba siendo perseguido, él confesó esto. Y fue escrito. Y alabó a Dios. Escribía alabanzas, ¿no? Y esto se volvió una oración para nosotros también. Entonces no es solamente orar, es tener este orden también. En otras palabras, tienes que conllevar tu estado espiritual a este estado de poder orar. No solamente forzarte a orar. Tienes que tener ganas de orar. Me disculpo, pero a mí me dan ganas de orar cuando estoy traduciendo y me da dolor de barriga.
Me dan ganas de orar porque siento que no tengo otra opción. Es algo que siempre he sufrido, pero a veces cuando termino me doy cuenta que por lo menos Dios me pone a orar, ¿no? Tienes que tener unas ganas de orar. Mi ejemplo es un poquito feo, pero es un ejemplo que ustedes pueden entender. Tienen que tener unas ganas de orar. Así que espero que esta semana parece muchas cosas que tienen que hacer, pero en la verdad no es mucho. Todo esto se enfocó ¿en dónde? En la oración. Entonces, este tiempo ahora mismo es muy importante para que ustedes entiendan qué es la oración, por qué tenemos que orar, y Dios ahora mismo te ha dado las situaciones y tus circunstancias para que puedas orar. Oremos. Dios, gracias por este tiempo, que la Iglesia de Emmanuel de Panamá pueda poder poner y ofrecer sus oraciones antes solamente para tu reino y tu gloria. Que podamos de verdad aferrarnos al pacto solamente y ser testigo de este pacto durante estas pruebas que tú nos has puesto y también sobrepasar y ganar las tentaciones que Satanás nos pone siempre. Que podamos siempre concluir en la palabra y batallar con tu palabra. Y que toda la iglesia de Emmanuel de Panamá salve a los remanentes, sane a este mundo y salve las 237 naciones. Te damos las gracias y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.